¿Qué tal a todos? Mi nombre es Peguito y el día de hoy continuaremos con el manga de Subiendo de nivel con las mejores habilidades. Un rato después, observamos cómo el prota junto a su compañero terminaron llegando a donde se encontraban los demás sobrevivientes. Todos se encontraban allí, habían hecho una pequeña foguera y al parecer todos se encontraban bien. Entre lágrimas decían que Jung-Heon había llegado y afortunadamente no les había pasado nada. Jung-Heon había vuelto, podían estar seguros a partir de ese momento. El chico emocionado le mencionaba a los demás que él es Tae-san, quien se cree porque el prota ni siquiera se lo ha confirmado que es del modo fácil y tenían que tratarlo de manera amable. Una de las personas del modo normal se encontraba preguntando si eso era cierto, ya que es la primera vez que lo ve. Heon le dijo al chico que es posible que no sepa cuántas personas hay en cada modo, así que es imposible que los conozca a todos. Por otro lado, Tae-san se encontraba preguntándose si existían aproximadamente 100 jugadores del modo fácil o modo normal. El fantasma confundido se encontraba preguntándose si ellos no podían verlo. Por otro lado, el prota se encontraba observando a todos los del modo fácil y se encontraba pensando que, como se esperaba, no recordaba a ninguno de ellos. Heon terminó aplaudiendo para llamar la atención de todos los presentes. Creía que todos se habían reunido y ya estaban lo suficientemente cerca, así que era momento de ir directamente al ayuntamiento. Una persona preguntaba qué pasaba si en el camino se encontraban con algún monstruo. Después de todo se trata de una búsqueda, o sea, una misión. No tenían que preocuparse demasiado ya que Jung-Heon se encargaría de protegerlos. Después de todo, él pertenece al modo difícil. Aliviados, todos comenzaron a pensar que era bastante gratificante. Estaba muy feliz de haber conocido al señor Jung-Heon. Un rato después iban de camino al ayuntamiento. El fantasma se encontraba sobrevolando por encima de todos los jugadores, preguntándose si acaso son ellos los que se encontraban subiendo al laberinto, pero ¿por qué todos eran tan débiles? Al menos el tipo llamado Jung-Heon parece ser útil, y eso es todo, y no le parecía probable que el chico pudiese conquistar las profundidades. Pero ¿por qué Tae-san quería conocer a ese tipo lo suficiente como para terminar mezclándose con ese montón de basura? En medio de la marcha, uno de los jugadores terminaba llamando la atención de Jung-Heon mencionándole que delante de ellos se encontraba un monstruo. El sistema mencionaba que había aparecido un monstruo con un número demasiado largo. Saliendo de su escondite para enfrentarse al monstruo, Jung-Heon le dijo a todos los presentes que tenían que esperar un momento, ya que él volvería pronto. Por otro lado, Tae-san, observando la situación, se encontraba pensando que es un monstruo de clase F, lo suficientemente fácil para que todos los presentes puedan encargarse de él. Aunque este monstruo es fácil bajo los estándares estrictos del laberinto. Y es lo único contra lo que pueden luchar ahora mismo todos los que pertenecen al modo fácil. El chico del modo difícil rápidamente comenzó a pelear en contra de este monstruo. Un rato después de la batalla observamos cómo el chico se alzó con la victoria, aunque no había salido del todo ileso, ya que tenía algunos rasguños y moretones. Alzando su espada, el chico le mencionaba a todos los presentes que ya había acabado y no tenía más peligro por delante, por lo que tenían que seguir ese camino. Todos los presentes comenzaban a llorar aliviados. Esto se repitió un par de veces más en su camino al ayuntamiento. Cuando un monstruo aparecía durante la marcha, Jung-Heon era el que acababa con el monstruo, mientras que el resto terminaba escondiéndose y esperando a que todo estuviese a salvo para salir. Y en los casos donde aparecían otros monstruos en el camino, vemos como todo mundo se encontraba escapando de la criatura, corriendo y gritando que había un monstruo. Y además no podían hacer absolutamente nada ya que el señor Jung-Heon se encontraba lidiando con otro monstruo actualmente. Mientras intentaban llamar la atención de Jung-Heon, observamos como el prota se encontraba balanceando una pequeña piedra. Y justo cuando el monstruo estaba a punto de devorar a una persona, vemos como este último simplemente terminó desapareciendo, dejando al chico confundido por lo que estaba sucediendo. Mientras todos se preguntaban a dónde había ido el monstruo, observamos como la piedra que había arrojado el prota se había incrustado en el techo y esta misma fue la responsable de hacer desaparecer al monstruo. Una persona confundida preguntaba qué era lo que estaba sucediendo. Todos ellos se encontraban vivos, así que era un alivio, pero ni siquiera había aparecido a la ventana de daño. Heon finalmente terminó llegando al escondite algo exhausto, preguntándole a todos si se encontraban bien y dónde se encontraba el monstruo. Uno de los presentes le dijo que no lo sabía y no sabía si alguien había derrotado al monstruo y terminó retirándose. Heon se encontraba preguntándose acerca de esto, desapareció de repente, eso no puede ser posible, incluso si alguien lo elimina, entonces no sería el único allí del modo difícil. Y una corazonada terminó llegando a Heon preguntándose si acaso esa persona era el prota. Normalmente cuando ven a los monstruos por primera vez es normal sentir miedo, pero esa persona estaba tranquila como si supiera que esto sucedería. Un hombre así de ninguna manera. El chico terminó aclarando sus pensamientos y dejando las alucinaciones a un lado. Llamó a todos los presentes y les ordenaba seguir adelante, ya que aún quedaba bastante camino para llegar al ayuntamiento. La marcha continuaba y la protección continuaba llevándose a cabo. Mientras Jung-Heon daba un paso hacia el frente para acabar con los monstruos que salían más tarde, Tae-san se encargaba de ellos en secreto.
Y así la marcha continuó su curso. Vemos entonces cómo el fantasma se encontraba preguntando qué diablos estaba pasando con todo eso. Incluso si son débiles pueden ganar sin ningún problema si todos trabajan juntos, pero tienen tanta prisa por escapar que ni siquiera lo intentan. Y esas cosas no son para nada diferentes a un montón de escorias. Mucho menos arriesgan sus vidas para luchar, tampoco tienen la voluntad de hacer nada por sí mismos. Preguntaba si esos tipos de verdad habían entrado al laberinto, eso le parecía demasiado ridículo. Es un completo insulto para todos los que de verdad intentaron alcanzar las profundidades del laberinto. Observando esto, Tae-san se encontraba pensando que es un nivel de ira que nunca antes había visto, y es bueno que los demás no puedan ver el fantasma. Nadie es fuerte desde el principio, todos se hicieron fuerte porque arriesgaron sus vidas para luchar. Una chica se encontraba mencionando que ella no podía hacerlo, mientras que el jugador del modo difícil le mencionaba que estaba bien, solamente tenía que esperar un poco más. El fantasma, observando esta situación, se encontraba preguntando que cómo habían logrado sobrevivir durante tanto tiempo. Tae-san, acercándose al fantasma, le susurraba y le mencionaba que no tenía que enojarse demasiado, pues si lo pensaba bien, él es el único extraño en todos ellos, ya que a diferencia de él, todas esas personas terminaron escogiendo el laberinto fácil. Este comentario dejó un poco sorprendido y confundido al fantasma, al cual le preguntaba que de qué se encontraba hablando, qué es un laberinto fácil, ya que solamente existe un único laberinto en todo el mundo. Estas palabras terminaron llamando la atención de Tae-san. Tae-san le preguntaba al fantasma si acaso quería hablar un momento aparte. Un rato después, el prota comenzaba a mencionar lo siguiente: fácil, normal, difícil y solitario. Cada modo tenía una configuración diferente de monstruos y jefes en cada piso, y lo que tenían en común era la forma del piso y el final del piso 100. El fantasma le dijo al prota que al menos el laberinto que él conoce no está separado. A veces las dimensiones eran divididas por los dioses, pero volvían a su estado original más tarde. Entonces, ¿el laberinto fue creado artificialmente por alguien? No sabía cómo diseñar un laberinto enorme propiamente, pero se podía asumir que fue copiado y pegado torpemente, y creía que eso podía explicar un poco la situación. Aunque considerando su tamaño debió de haber requerido mucha fuerza, entonces ¿por qué molestarse con algo como eso? Tae-san comenzó a pensar que entonces el oponente debe de ser un poder al menos igual o mayor a un dios. Y si lo piensa con determinación, todos los monstruos que había visto hasta ese momento eran de rango F. Y si quisieran acabarlos, pudieron haber enviado algún monstruo de clase A de inmediato, pero contrario a eso era como si los estuviesen observando, como si estuviesen supervisando el progreso de algún experimento. Había escuchado que a los dioses les gustaba que los mortales se esforzaran. El fantasma le preguntaba al prota si no podían simplemente correr directamente hacia su destino, no quería seguir viendo más esas cosas. Tae-san le respondió al fantasma que no, ya que no hay nada que hacer en primer lugar. Golpeando la cabeza del prota, el fantasma le mencionaba que bueno, pero si pensaba en ayudar, ¿por qué no lo hacía abiertamente y no en secreto? Y esto claro si de verdad le gustaba ayudar a los demás. Tae-san le dijo al fantasma que no, en realidad no le gustaba mucho, esto llamó la atención del fantasma. Le preguntó al prota si acaso él y los demás no habían trabajado demasiado duro para ayudar. Tae-san le dijo que solamente había ayudado a aquellos que tenían potencial y no a cualquier persona, a lo que el fantasma le preguntaba si eso mismo estaba pasando ahora. El prota le dijo que podía hacerlo y se encontraba ayudando ya que sabía que eran personas que podían sobrevivir hasta el final. Y con respecto a los demás no le importaba si llegasen a perecer o no, pero entonces el espíritu de Jung-Heon terminaría colapsando. El chico comenzaba a pensar que de hecho, recordando todo lo que había sucedido en su vida anterior, en la vida anterior de Jung-Heon también dirigió a toda esa gente, pero terminó llegando completamente solo al ayuntamiento. El sol se encontraba ocultándose y podemos ver un grupo de monstruos que se encontraba por las calles. Una chica se encontraba comiendo su comida, al parecer todos se encontraban disfrutando una deliciosa carne de monstruo. Un chico mencionaba que la carne de monstruo no sabía para nada bien. Otro chico comenzaba a mencionar que debían de haber traído algo de las tiendas de conveniencia. Su compañero le preguntó que entonces qué quería comer además de la carne de monstruo y era lo más seguro que había en el laberinto. El otro chico intentaba refutar, pero justo en ese momento algo terminó llamando la atención de todos. Era el prota que se encontraba tranquilamente comiendo algunos enlatados. Un chico preguntaba si acaso lo que estaba comiendo el prota no era jamón. Comenzaron a preguntarse si acaso deberían de acercarse al prota para intentar hacer un trueque con él. Una persona se encontraba acercándose al prota y le mencionaba a este que se veía delicioso, le parecía realmente una envidia. Llamando la atención del prota le preguntaba que por qué no se lo entregaba. Y si el prota pertenece al modo fácil, entonces debería de saber perfectamente quién es él. Las personas comenzaron a reunirse y mencionaban que él es Lee Chan-seok, el jefe del gremio Atenas, entonces podían sentir mucha lástima por el prota. El chico le dijo al prota que si no quería volver al laberinto y perecer dentro de este entonces tenía que entregárselo. Y por supuesto, esto si no quería estar en contra del gremio.
El prota lo observó en silencio por unos momentos y luego le respondió que no. ¿Acaso había alguna manera de volver? A lo que el chico le preguntaba al prota que a qué se refería. El prota comenzó a pensar que lo había olvidado. Hablaba mucho del gremio Atenas y ahora que lo podía recordar trataban de controlar todo el laberinto mediante el acoso. Estaba completamente seguro de ello. El chico le gritaba al prota que ese bastardo enfrente de la gente ¿acaso lo estaba ignorando? Mientras el chico se encontraba preparándose para golpear al prota, este último comenzaba a pensar que después de todo ese gremio terminó siendo eliminado completamente en el segundo regreso. Enojado, el chico le gritaba al prota que él mismo lo había provocado. Pero en ese momento, Geon terminó apareciendo en la escena gritándole al chico que tenía que detenerse. Observando a Geon le preguntaba que quién rayos se creía que era, tenía algunos asuntos pendientes en ese sitio, ¿necesitaba algo de ellos? Y solo porque les había dicho que los llevaría hasta la zona segura no había ningún tipo de razón para que tengan que obedecerle. Geon terminaba levantando al hombre mientras lo sujetaba por el rostro. Este hombre se encontraba pensando que qué demonios estaba pensando, pensaba que era un idiota que no sabía nada. Geon le dijo al hombre que sabía lo que pensaba de él, y aunque sea una persona que piense con el corazón, pero si llegaba a cruzar la línea entonces no lo dejaría pasar. Dándole un ligero puñetazo en el hombro, lo que hizo que el hombre inmediatamente terminase con el hombro dislocado cayendo en el suelo mientras gritaba delante de la presencia de todos los que se encontraban allí. Utilizando a este chico como advertencia, Geon le dijo a todos los presentes que podía deshacerse en cualquier momento de todos ellos, así que tenían que considerarlo. Las personas comenzaron a sentir miedo y comenzaban a susurrar que era la primera vez que veían a Ho Geon haciendo algo como eso. Un rato más tarde la noche había llegado y Geon se encontraba solo sentado cerca de una fogata. Una persona terminó acercándose al chico y le mencionaba que debido a las peleas debe de estar bastante cansado, preguntándole si aún así le tocaba vigilar. Geon rápidamente terminó reconociendo a Tae-san. El prota le dijo al chico que las personas comenzaron a sentir miedo, ya que ahora son conscientes de que pueden ser abandonados por el grupo. Geon le dijo al prota que no lo podía evitar, era algo que tenía que hacer al menos una vez. Había demasiada gente y también había demasiados peligros, tenía que hacer lo que fuese posible para poder sobrevivir. Pero afortunadamente terminó llegando una oportunidad. Tae-san terminaba llamando la atención de Geon y le preguntaba a este si acaso había necesidad de llegar tan lejos, a lo que el chico algo confundido le respondía que por supuesto. El prota le dijo al chico que podía llegar al ayuntamiento sin ningún tipo de problemas, y él también sabía cómo es el modo difícil. Los que viven vivirán, y los que mueren terminarán pereciendo. El prota comenzó a pensar que la tasa de supervivencia del modo difícil es de tan solo el 1%, y podía saberlo incluso si se quedaba un momento en ese sitio. Ayudar a una persona desesperada solamente prolongaría su vida por un corto periodo de tiempo. El prota le preguntaba a Geon que por qué se encontraba tan obsesionado si sabía que todos ellos iban a terminar pereciendo. El chico, sintiéndose enojado por las palabras del prota, comenzaba a levantarse y le preguntaba a este que por qué decía algo como eso. Pero antes de hacer algo estúpido, el chico sintió algo que lo dejó completamente congelado. Observando fijamente al prota se preguntaba qué era eso, qué pasaba con ese ambiente, era como si hubiese visto innumerables muertes. ¿Qué diablo significa esa mirada? Y esa persona definitivamente no es alguien del modo normal. Sujetando su arma, el chico le preguntaba al prota quién demonios era. El prota le dijo al chico que nunca antes había visto ojos así, preguntándole si acaso ahora tenía un objetivo, se lo diría cuando llegase al ayuntamiento. Comenzando a retirarse y dejando al chico completamente nervioso por la experiencia que acababa de vivir. Geon, tumbándose en el suelo nuevamente, se encontraba exhausto y preguntándose quién demonios era él. La mañana había llegado y Geon se encontraba llamando la atención de todos los presentes mencionándoles a estos que tenían que ponerse de pie. Ahora mismo solamente tenían que caminar aproximadamente unas 2 horas para llegar al ayuntamiento y tenían que irse de inmediato, llamando la atención de todos los presentes y causando que se emocionaran. La caravana rápidamente comenzó a moverse. El prota comenzaba a pensar que ellos aún no se habían dado cuenta de algunas cosas importantes. La primera de estas es que los monstruos solamente atacan a las personas que se dirigen al ayuntamiento. Vemos cómo el grupo se había escondido detrás de Geon nuevamente para que éste se encargara del monstruo. La siguiente cosa es que todos los que se movieron individualmente o ya llegaron al ayuntamiento o están desvividos. Las personas se encontraban confundidas por lo que estaban observando, pues detrás de aquel auto no había solamente un monstruo, sino que habían 3 de ellos. Observando esto, Geon le gritaba a todas las personas que tenían que correr de inmediato. Las personas comenzaron a correr atemorizadas pidiendo que alguien les ayudara. Geon pensó en ese momento que no estaba seguro de poder hacerle frente a 2 al mismo tiempo, así que 3 para él era algo casi imposible, mostrándonos cómo un monstruo estaba a punto de devorar a un pequeño niño. Geon terminó interponiéndose en el camino del monstruo para bloquear el ataque de este y que no alcanzara al chico.
En esa situación tan complicada, Jeon comenzó a pensar que el ayuntamiento estaba a la vuelta, solamente debía de ganar tiempo hasta que todos lleguen. El chico había activado la habilidad de ataque de apnea, durante los próximos 10 segundos tenía libertad de respiración, comenzando a repeler a los monstruos con su espada para así poder tener algo de ventaja, pero en ese momento uno de los monstruos terminó acercándose lo suficiente al chico. En medio de la pelea, Jeon se dio cuenta de algo que venía acercándose, tiene por nombre polvo de calma, cuando toca al enemigo explota y crea una cortina. El chico rápidamente terminó cortando aquella bolsa para desplegar una enorme cortina de polvo que se alzaba por todo el área. Emocionado, el chico pensaba que estaba hecho, ahora todo se encontraba resuelto, tenían que aguantar un poco más. Emocionado, volteaba hacia donde estaban sus compañeros y llamaba la atención de todos. Pero algo no cuadraba, pues se dio cuenta de que todos los presentes se encontraban parados en ese sitio. Se preguntaba por qué todas las personas se habían quedado quietas sin moverse, y era porque dos monstruos terminaron apareciendo detrás del grupo de personas que se encontraban por escapar. En ese momento, Jeon se dio cuenta de que estaban completamente rodeados. Atemorizada, las personas le preguntaban a Jeon qué deberían de hacer en esa situación, tenía que ayudarlos de inmediato. El chico se preguntaba que por qué los monstruos intentaban acabar con ellos de esa manera. ¿Qué tenía que hacer ahora mismo? Ya no tenía herramientas para utilizar, incluso si luchaban ahora mismo nunca podrían ganar, incluso si aguantaba todos terminarían pereciendo. Entonces, bajo esa situación, ¿debería de escapar él solo? Podrá sobrevivir porque su fuerza y velocidad es igual a la de los monstruos, pero moverse tan rápido no le sería tan fácil. Las personas seguían preguntándole a Jeon qué deberían de hacer en esa situación. El chico inmediatamente comenzó a sentir náuseas, no sabía qué debía de hacer, ¿acaso debería de abandonarlos a tanta gente que creyó en él y lo terminó siguiendo? Él había hecho que todas esas personas lo siguieran y confiaran en él. Si los abandonaba de esa manera no debió de haberlos salvado en primer lugar, y si los había salvado debía de hacerlo hasta el final. Un conflicto surgió en la mente de Jeon preguntándose qué opción debería de tomar ahora mismo. Las personas le preguntaban a Jeon qué era lo que se encontraba haciendo, ¿realmente los iba a abandonar o pensaba ayudarlos? El chico pensó que ojalá yo hubiese muerto por ellos, no, si tan solo tuviese más poder entonces podría salvarlos a todos. Jeon realmente es un buen hombre, pero no se encontraba al nivel para sacrificar su propia vida por los demás. Tae-san llamó la atención del chico en ese momento y le preguntaba si acaso simplemente pensaba en irse, haciendo que el chico entrara en razón y se enfocara únicamente en el prota. Le preguntó a Tae-san si acaso pretendía juzgarlo en esa situación. Tae-san le dijo al chico que no, porque haría algo como eso, sacando su espada de hielo. Continuó mencionando que no lo culparía, sin importar qué elección terminara tomando, solamente tenía curiosidad. Jung-hyun pensó en ese momento que qué era lo que estaba ocurriendo ese día, no quería escapar, si tan solo fuese un poco más fuerte, podría haberlo salvado a todos. El chico había comenzado a llorar pensando que ya todo estaba acabado, ese era el fin de sus vidas. Pero en ese momento una brisa llamó la atención del chico. Mientras caía tumbado en el suelo, este se daba cuenta de que algo estaba sucediendo, pues el prota a gran velocidad se encontraba acabando con todos los monstruos. Tae-san, luego de haber acabado con esos monstruos, le mencionaba al chico que quizás sea un pasatiempo, mientras que todos los presentes se encontraban sorprendidos. Justo cuando el prota dio la espalda, observamos como un monstruo se alzaba por encima de uno de los edificios y se preparaba para atacar al prota. Pero luego vemos que no era uno solo, sino que eran 3 de ellos los cuales estaban a punto de alcanzar a nuestro chico. El cual, a pesar de la complicada situación, ya sabía que los enemigos se encontraban al acecho y simplemente con sus manos desnudas terminó acabando con los 3 monstruos. Y luego de mostrar su fuerza, el chico muy calmadamente le mencionaba a todos los sobrevivientes que era momento de volver al ayuntamiento. Un rato después, finalmente habían llegado a su destino. Muchas personas terminaron reuniéndose con familiares y amigos. Una de las personas que ya se encontraba en el ayuntamiento preguntaba que por qué había tanta gente, pues es la primera vez que un número tan grande de personas llegaba junta. Todos comenzaron a mencionar que todo se debía a una persona que los había protegido, era un chico del modo difícil. Jung-hyun le mencionaba a todos los presentes que no había sido él, pero en ese momento Tae-san terminó colocándole la mano en el hombro y le hacía señas para que guardara silencio. Dándose cuenta de que el prota quería mantenerse en el anonimato, el chico le mencionaba a todos que no había sido nada, simplemente había hecho lo que cualquier persona con algo de poder hubiese hecho. Una persona se acercó a todos los recién llegados y les mencionaba a estos que les iba a mostrar los alrededores, así que tenían que prepararse para el recorrido. Tae-san, entrando al edificio, comenzaba a pensar que aunque la gente se encontraba llenando completamente el ayuntamiento, el número original de personas en esa ciudad era de 500,000. Por lo tanto, aproximadamente unas 100,000 personas habían sobrevivido. Un rato después, observamos cómo Tae-san se encontraba en una esquina completamente solo tomando algo de sol y pensando aclarando sus pensamientos. Pero en ese instante, Jeon terminó llegando a donde estaba el prota ofreciéndole una botella de agua. El chico le dijo al prota que pensaba que debía de agradecérselo una vez más, llamando al prota hermano del modo solitario.
Tae-san, recibiendo la botella, le mencionaba al chico que el ataque de apnea lo había empleado bastante bien. ¿Había valido la pena aprenderlo? Emocionado, el chico le mencionaba al prota que le había sido bastante útil, ya que gracias a él había aprendido mucho. Y honestamente, incluso después de aprender la habilidad, no confiaba en la comunidad en lo absoluto, pensaba que todo eso era imposible. Pero gracias al hecho de que lo había experimentado personalmente, no tuvo más alternativa que tomar esa decisión tan desagradable. Tae-san intentaba calmar al chico mencionándole que no tenía que preocuparse por ello, lo había hecho porque quería, así que todo estaba bien. Y en primer lugar había sido él quien había empezado a liderar el grupo para salvar a todas esas personas. Jeon, al escuchar las palabras reconfortantes del prota, no tuvo más alternativa que terminar llorando nuevamente, para luego terminar tomando la mano del prota. El chico comenzó a gritarle al prota que él merecía que le agradecieran más, no solamente revelar información útil sobre las habilidades, sino que también había salvado a innumerables vidas. A partir de ese momento, el chico seguiría todo lo que el prota le dijera, así que llamándolo nuevamente hermano Tae-san, si quería algo podía utilizarlo tanto como lo desee, pero en ese momento el prota terminó arrojándole la botella de agua al rostro. Le dijo al chico que no tenía que continuar diciendo tonterías y tenía que continuar comportándose como lo estaba haciendo normalmente. Emocionado, el chico le mencionaba al prota que, como era de esperarse, su hermano mayor era realmente impresionante. Tae-san se preguntaba qué era lo que estaba pasando con ese chico, aunque antes tenía una personalidad amigable, no era hasta ese punto. Una persona terminó interrumpiendo la plática y le mencionaba a Jung-Heon si acaso ya había llegado y entonces se encontraba en ese sitio. El chico terminó llamando a la recién llegada Win-Yeon. Esta chica es Kim Win-Yeon del modo difícil. Comenzaba a mencionar que había llegado allí para darle la explicación de la situación actual, pero ¿quién era esa persona que se encontraba a su lado? Tae-san, que había reconocido a la chica, comenzó a pensar que Kim Win-Yeon es la líder del modo difícil. Y la recordaba claramente, ya que también eran amigos en su vida anterior. Jeon le dijo a la chica que esa persona es Kan Tae-san del modo solitario. La chica preguntó si acaso es esa persona que habla demasiado en la comunidad, cuando se hicieron amigos para empezar. Bueno, entonces podían escuchar la noticia juntos. En primer lugar, aproximadamente 100.000 personas terminaron reuniéndose en el ayuntamiento. El problema es que solamente 1.000 de esas personas pueden hacerle frente a los monstruos. El chico le preguntó a Win-Yeon si acaso lo había escrito de esa manera. La chica comenzó a relatar que la mayoría de las personas se encuentran o en el modo fácil o el modo normal. Y no solo eso, no hay suficiente comida ni tampoco lugares para dormir, estaban completamente llenos de problemas. Y ni siquiera sabían qué misión comenzaría en el futuro. Lo más importante todavía es que deben de asegurarse quién va a estar a cargo. El chico le dijo a Win-Yeon que por supuesto que era ella la que debería de estar a cargo, ¿o no? La chica le dijo que exactamente ella iba a hacer eso, pero entonces ese tipo Choi Jung-hyun del modo fácil había llegado. Ese tipo se volvió loco tratando de tomar el mando a la fuerza. La chica le respondió preguntándole que cómo iba a liderar el equipo cuando ni siquiera podía atacar a un monstruo, pero él terminó gritándole por subestimar el modo fácil. Y al parecer, el chico furioso también había tomado algunos rehenes, y por esa misma razón estaba postergando la decisión ya que creía que no debía de actuar apresuradamente. Jeon le preguntaba a la chica que a qué se refería, a quienes había tomado como rehenes. Esta comenzó a mencionarle que se había encontrado con Lee Tae-yong y Kan Jung-hyun, y ambos habían sido capturados por ese tipo. Tae-san, comenzando a enojarse, preguntaba por qué ellos habían sido retenidos. La chica le dijo al prota que no conocía los detalles, pero fueron capturados desde el momento en el que llegaron por primera vez. Enojado, Tae-san se encontraba pensando que sus estadísticas actuales deben de ser suficientes para ganar incluso si peleaban en contra de Jung-Heon. Pero por supuesto debió de haber surgido algún otro problema. Tae-san comenzó a pensar en su compañera Kim Win-Yeon, una chica que siempre intentaba mantener el orden, y fue hasta su tercer regreso, siguiendo las disciplinas que mantuvo hasta el final, terminó pereciendo intentando salvar a todos los que podía. La chica, observando el aura que emanaba el prota, se preparaba para sujetar su espada, pensando que esa persona era peligrosa. De hecho, podía cometer algún asesinato en cualquier momento. Y la chica pensó que probablemente el prota tenga un nivel similar al de Jung-Heon, entonces, teniendo la suficiente fuerza y poder, podía enfrentar al prota. La chica continuó pensando que ahora mismo no tenía más alternativa que detener al prota, pero antes de que pudiera hacer cualquier cosa, el chico terminó dejándola fuera de combate con un golpe en la nuca. El sistema mencionaba que el prota le había infligido a Kim Win-Yeon 22 puntos de daño. Keon terminaba llamando la atención del prota preguntándole qué era lo que estaba haciendo. Tae-san le respondió al chico que solamente estaba mirando la situación tranquilamente, y luego de un momento el prota terminó incrustando sus pies en el pavimento en el suelo del edificio para luego salir disparado a una gran velocidad. Y ni siquiera Keon pudo seguir el rastro del prota con su mirada, así de rápido se movía el chico. El prota, mientras se movía a gran velocidad, pensaba que Choi Jung-hyun esta vez él se encargaría de todo.
Vemos a esta persona que se encontraba en uno de los edificios del ayuntamiento y entre risas parecía que tenía el control de todo. Comenzaba a mencionar que así se siente tener el poder. Los seres humanos son seres realmente estúpidos, mientras que una persona se encontraba de rodillas pidiendo que por favor no tocaran a su familia. Choi se encontraba delante de esta persona y le preguntaba el por qué no, ya que estaba claramente establecido en el contrato, preguntándole si acaso no era verdad. Y si esa persona no quería que les hiciera nada, entonces simplemente tenían que entregarle el dinero. Pero en ese momento algo por la ventana terminó llamando la atención de Choi, el cual preguntaba qué era todo eso, qué era todo ese ruido que se escuchaba afuera. Y justo en ese instante los monstruos terminaron apareciendo y atacando todo lo que se movía en la ciudad. Confundido, el chico se preguntaba cómo era que estaba sucediendo eso. Un rato después, en el interior del laberinto, el chico se encontraba escapando de un slime y una persona que tenía más pinta de prota que el mismo prota lo había salvado de aquella criatura. Con una actitud modesta, el chico le preguntaba a Choi si acaso se encontraba bien, a lo que éste terminó agradeciéndole por haberlo salvado. El chico entre risas le respondía que en momentos como esos necesitaban ayudarse los unos a los otros. Choi, intentando tomar la mano de su compañero, le agradecía a este y le mencionaba que por supuesto, así debía de ser. Pero un rato después observamos lo que había hecho Choi con este chico, terminó desviviéndolo para tomar todas sus pertenencias. Continuaba pensando que los seres humanos también son buenos y despreciables. Mientras se alejaba de la escena, Choi pensaba que es un bastardo por completo. Choi continuó pensando que no hay ley ni orden en el laberinto, y dado a que es un área limitada e incluso el más mínimo empujón puede volver a alguien completamente loco. Él terminó reclutando a todos los jugadores de alto nivel y si había algún tipo de oposición se resolvía mediante la violencia y el apaciguamiento. A menudo le arrojaba algunos incentivos a la gente para que éstas procedieran a guardar silencio. El chico pensaba que ese, por supuesto, es el control total del laberinto. Sintiéndose a rebosar de poder, el chico pensaba que era bastante fascinante el hecho de que todos sigan sus palabras. Una persona terminaba llamando la atención de Choi preguntándole a este que si acaso los estaba escuchando. Taeyeon le dijo que si no hubiese hecho trucos sucios habría perecido hace mucho tiempo, por lo que ahora mismo no tenía que actuar de manera tan arrogante. El chico sentándose comenzaba a reír y mencionaba que lo tenía que admitir, ellos son verdaderamente fuertes. Pero por supuesto la dama de la suerte estaba de su lado. Comenzó a pensar que no solo por ser convocado cerca del ayuntamiento y además de eso entrar en la zona segura sin encontrarse con ningún tipo de monstruos, sino que también pudo someter rápidamente a los jugadores del modo difícil que le preocupaban, ya que la mayoría de ellos eran tan débiles como los jugadores del modo fácil. Choi rápidamente llegó a un pensamiento erróneo, pensando que todas las personas del modo difícil únicamente se centraban en la supervivencia, por lo cual no eran tan fuertes después de todo. Gracias a ello obtuvo una gran iluminación. Estaba un poco confundido cuando llegaron esos tipos, pero la gente todavía tiene que utilizar su cabeza para poder seguir viviendo. Utilizando a esta persona como rehén le mencionaba tanto a Lee Tae-yeon como a Jung Hyun que tenían que dejar de moverse. Si querían salvar a su compañero sería mejor que se mantuvieran calmados. Ok chicos, esto está pasando muy a menudo ya que estos manguas no tienen una traducción 100% perfecta y espero todos ustedes lo puedan entender. Todo este rato que estuve diciendo jugadores del modo difícil estaba completamente equivocado, eran jugadores del modo solitario y esta persona de pelo verde que tienen como rehén actualmente es un jugador del modo solitario. Por eso Choi le mencionaba a Taeyeon y a Jung Hyun que si querían salvar a su compañero debían de mantener la calma. Observando a Taeyeon, Choi solamente llegó a una única conclusión, que esa chica es demasiado ingenua. Acercándose a la chica, esta le mencionaba que debió de haberlo atacado en vez de preocuparse por el rehén o algo similar. Y debido a que son buenos y débiles, las personas inteligentes terminan aprovechándose de ellos. Después de todo, no son la gran cosa. Justo en ese momento, el prota que se encontraba al otro lado de la puerta le preguntaba si realmente pensaba que las cosas eran así. Y sin poder reaccionar a tiempo, Choi simplemente terminó escuchando cómo la puerta que separaba las habitaciones terminó explotando y volando por los aires. Este se encontraba confundido al darse cuenta de quién había llegado, era nada más y nada menos que Tae-san. Choi preguntaba qué era esa locura que estaba ocurriendo, mientras que Taeyeon mencionaba que de ninguna manera podía ser esa persona. Era nada más y nada menos que Kan Tae-san. El prota comenzaba a acercarse lentamente, y en ese instante Choi lo pudo sentir, preguntándose qué era eso, ese tipo verdaderamente era peligroso. Choi pensó que su instinto le gritaba que bajo ninguna circunstancia tenía que dejar que ese tipo se acercara a él. El prota seguía moviéndose tranquilamente sin preocuparse por absolutamente nada. Choi le gritaba al prota que tenía que detenerse, ya que si se acercaba ordenaría que acabaran con todos los rehenes del otro lugar.
El prota estaba a punto de decir algo, pero en ese momento alguien más terminó llegando a la habitación gritando que tenían que esperar un momento. Era la chica a la que el prota había dejado inconsciente anteriormente. Le mencionaba a Choi que si cruzaba la línea diciendo que acabaría con los rehenes, entonces no se quedaría de brazos cruzados. Keon le preguntaba a la chica que qué diablos estaba diciendo en una situación como esa, y por supuesto es lo más lógico. Luego de escuchar eso, Choi comenzaba a exhalar y mencionaba que es sencillo, todo lo que quería es seguridad y autoridad. Y si podían garantizarle esas dos cosas, entonces los rehenes estarían a salvo. La chica comenzaba a gritarle que de cualquier forma él se encuentra en el modo fácil y se encontraba intentando devorar todo el mundo, diciendo ese tipo de tonterías. El chico le gritaba que sabía que ella era fuerte, pero alguna vez había guiado a alguien más. Él lo había hecho anteriormente e incluso había logrado descubrir o descifrar su propio modo para dominar a los demás. Un niño que en el mejor de los casos parecía haber hecho algunos deberes, ¿podía ignorar acaso su experiencia? La chica rápidamente terminó guardando silencio y no sabía cómo reaccionar ante aquella situación. Choi comenzó a pensar que aunque son más jóvenes que él, estaban hablándole de esa manera, pero aunque puedan acabar con monstruos, no pueden acceder a que acaben con la vida de otras personas. Y ese tipo, refiriéndose al prota, no podía atacarlo ya que se encontraba del mismo lado. Al final no les quedará más remedio que aceptar sus deseos. El prota le dijo a Choi que una ilusión también puede causar confusión, mostrándonos cómo el chico actualmente no tenía el walkie-talkie en sus manos. Y mostrándonos cómo el prota se encontraba destruyendo el objeto ante los ojos del chico, este último no podía creer lo que estaba sucediendo. Se preguntaba cuándo lo había hecho, ni siquiera pudo verlo moverse. Nos relatan entonces que Choi Jung-hyun no siguió el orden y la ley y terminó oprimiendo a las personas, olvidándose de que él también podía ser oprimido en cualquier momento. El chico sintió una presencia que realmente lo abrumaba, era la del prota, y mientras este último lo observaba fijamente, Choi le gritaba al prota que tenía que perderse. Metiendo una de sus manos en su bolsillo, el chico terminó oprimiendo un interruptor que hizo que rápidamente múltiples vigas comenzaran a atravesar el techo, precipitándose rápidamente hacia la posición del prota. Keon rápidamente le gritó al prota para que saliera de esa situación, y todos los presentes, luego de ver cómo todas aquellas vigas comenzaban a caer encima del prota, se quedaron sorprendidos. Choi, enojado, comenzaba a pensar que incluso aquellos con una defensa decente podían recibir 20 de daño de cada una de esas vigas, entonces el prota estaba completamente acabado. Pero justo en ese momento, una notificación del sistema los dejó a todos sorprendidos. Se había activado el bloqueo de Kantae-san, el daño recibido era de 0 puntos. Todos se preguntaban qué era lo que estaba sucediendo, pues más ventanas salían mencionando que el daño que había recibido el prota era de 0 puntos. Mientras que Kantae-san comenzaba a salir de todas aquellas columnas completamente ileso. Mientras el prota se encontraba saliendo de aquellas columnas, Choi rápidamente terminó llamando a todos sus secuaces y les pedía a estos que rápidamente acabaran con ese bastardo. Múltiples jugadores que se encontraban escondidos en diversas partes comenzaron a salir de sus escondites para comenzar a darle cobertura a su jefe y prepararse para pelear en contra del prota. Tae-san, por otro lado, de manera muy calmada terminó sacando su espada para encargarse de todos esos bastardos. Win-hyuk, por otro lado, se encontraba gritando que tenía que esperar, eso no era posible. Jeon terminaba deteniendo a la chica y le mencionaba a esta que sabía perfectamente cómo se sentía, pero el prota en medio de todos aquellos jugadores se encontraba preparado para comenzar a realizar un ataque. Jeon le dijo a la chica que no había necesidad de proteger a esa persona, refiriéndose al prota, el cual tan solo con un simple movimiento de su espada terminó decapitando, cortando y separando los cuerpos de todos los que se encontraban en su camino. Choi, dándose cuenta de que todos sus compañeros fueron reducidos a simplemente trozos de carne, no podía creerse lo que estaba viendo. El prota, en medio de toda aquella carnicería, comenzaba a mencionar que ciertamente con ese número Leta, Jong y Kang Jung-hyun podrían haber perdido. Sin embargo, mientras observamos a Choi temblando por la presencia del prota, este último acercando la mano al rostro del chico le mencionaba que eso no sucedería en su caso. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video, ya saben, dejen su manito arriba, comenten y compartan para llegar a muchas más personas y así poder hacer crecer aún más esta comunidad. Si quieren aparecer en los saludos del próximo video, por favor háganmelo saber dejando acá abajo en los comentarios Monstruo Limo. Aprovecho para dar un agradecimiento muy especial a todos los suscriptores pagos del canal que son personas que me han estado apoyando durante muchísimo tiempo, de todo corazón se los agradezco. Y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao chao.